Silvério Gomes, diretor da ProColômbia para Espanha, que está em Espanha, uma empresa que se dedica não só a divulgar o turismo na Colômbia, mas também algumas das áreas económicas. Obrigada por estar a conversar, gracias, aqui com a Casa da América Latina, em Lisboa, para conversarmos sobre o turismo. Voy a empezar a hablar español, pero mi español no es muy bueno, pero te pido alguna paciencia, ¿sí? Si no comprende, por favor, voy a intentar hablar mejor. Entonces, para empezarnos, antes de procurar comprender cuáles son las estrategias para retomar el turismo en este año que está empezando, dar un panorama general sobre el impacto de la pandemia en el turismo colombiano. Bueno, primero un punto que creo que es interesante. ProColombia España tiene jurisdicción en España, Portugal, ¿sí? Italia, o sea, digámoslo, estos países, y bueno, y Turquía, pero para el efecto, Portugal y España, Portugal, digámoslo, son muy importantes para Colombia. Bueno, el turismo estaba alcanzando antes de la pandemia unas cifras muy importantes en Colombia, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del aporte en términos de generación de ingresos. Realmente uno podría considerarlo que después de los combustibles, o sea, del petróleo y la extracción de recursos naturales, el turismo era y esperamos que se recupere el primer renglón de ingresos del exterior, o sea, es una cifra superior a los 6.000 millones de dólares por un lado. Y las cifras estaban creciendo en forma importante también, o sea, su participación en el Producto Interno Bruto y su efecto multiplicador sobre, digámoslo, distintas actividades, ¿no? Colombia estaba recibiendo alrededor de 4,5 millones de visitantes al año. Evidentemente, pues para nosotros es una cifra importante, pues si uno la compara con Portugal o la compara con España, pues que tienen una vocación muy turística tradicionalmente, pero las cifras están convirtiéndose en un elemento importante. Adicionalmente, la cantidad de aerolíneas que llegan, digámoslo, a Colombia del mundo son alrededor de 30 aerolíneas, ¿no? que van por el mundo. Colombia tiene una localización geográfica en América Latina excepcional, ¿sí? Entonces, pues no solamente desde el punto de vista de comunicación aérea, pues casi que el 90% de los vuelos que de Latinoamérica van a los Estados Unidos, por ejemplo, toman a Colombia como punto, como referente, tanto en pasajeros, un poco menos, como en movimiento de carga también, que la carga y las mercancías y los negocios son pues súper determinantes en esa actividad. Entonces yo creo que había adquirido una dimensión, digámoslo, importante. El gobierno estableció el turismo como la opción, con un lema de es el nuevo petróleo de Colombia, ¿sí? El turismo. Vino la pandemia y pues cambió no solamente en Colombia, sino en el mundo. Absolutamente, como decimos popularmente, hubo un revolcón en la economía y en las relaciones internacionales, y el turismo sin duda fue el más afectado, y Colombia no se puede descartar en eso. Entonces, sin duda que el impacto ha sido, digámoslo, grande, como ha sido en España, como ha sido en Portugal, como ha sido en Francia, como ha sido, digámoslo, en todas partes. Y estamos en el proceso de recuperación, ¿sí? Y seguramente vamos a hablar de eso ahora más adelante. Vamos, sí. Pero antes de eso quería comprender cómo ha sido ahí en Colombia, porque aquí en Portugal, por ejemplo, la pandemia ha provocado el cierre de algunos hoteles por bastante tiempo y danos muchísimos grandes en el turismo, tanto el turismo internacional, porque por algunos meses no podíamos recibir personas, y en el turismo local también, porque las personas no iban a pasear aquí en este país. En Colombia ha sido el mismo para el turismo internacional y también para el turismo local.
No, o sea, en una primera etapa, digámoslo sí. En esa primera etapa hubo un cierre local y un cierre, digámoslo, nacional, en el cual básicamente no había conectividad, o sea, no se podía viajar porque había tanto en el transporte terrestre como el transporte aéreo las limitaciones. Luego, internamente se abrió, o sea, ya Colombia uno puede viajar por distintas regiones, tanto realmente sin restricción de las aerolíneas y algunas restricciones temporales en materia terrestre. Entonces, por decir algo, uno puede viajar de Bogotá a Cartagena, a Barranquilla, a Santa Marta, a Medellín, a los grandes centros urbanos y centros turísticos, lo puede hacer internamente. Y en el campo internacional, pues hay unas restricciones. En América no hay, o sea, de Bogotá a todos los países de Latinoamérica y de Norteamérica se puede, digámoslo, viajar sin ningún problema. Y hay algunas restricciones, evidentemente, significativas en el caso, digámoslo, de Europa. En el caso particular de España, pues no se pueden realizar vuelos regulares, sino vuelos especiales. Aerolíneas como Avianca, como Iberia, como Air Europa, viajan, pero no con la frecuencia, digámoslo, de antes. Específicamente se tenía con España alrededor de 50, 60 frecuencias semanales. Hoy eso se ha reducido en forma sustancial y adicionalmente pues hay los requerimientos de seguridad y los requerimientos sanitarios para poder realizar el viaje, tener las pruebas PCR acá en Colombia para ingresar, digámoslo así. Y pues se está en el proceso que es conocido, digámoslo por todos, acerca de qué va a pasar. El gobierno colombiano ha establecido o ha adoptado, ha expedido una ley que se llama la Ley de Turismo, en el Y cual hablar de eso ahora mismo, voy a hablar de eso, sí. se ha disminuido los impuestos, tanto desde el punto de vista pues, para tiquetes aéreos como para hotelería y para todo el tema gastronómico como mecanismos de incentivo. Está autorizando también a municipios para que hagan planes especiales de turismo. O sea, se está en el proceso y quizá uno lo que podría pensar es que estamos en plan, digámoslo, de alistamiento para el futuro. Entonces, esta nueva ley de turismo que quiere ser el salvavidas del sector ha sido aprobada ahora mismo, a poquísimo tiempo, ¿sí? Ha entrado en vigor en este año, este año, ¿sí? Hizo el trámite en el Congreso de la República, la aprobó el Congreso de la República, hubo una discusión a nivel nacional, es conocida por todos y ya fue, digámoslo, expedida oficialmente, está en vigencia. Y esta ley pues tiene unos instrumentos muy claros. El IVA que era en Colombia del 18% se redujo al 5% para el caso de los pasajes aéreos. Se eliminó el impuesto al consumo, que era un impuesto para restaurantes y para todo el tema gastronómico. Se eliminó, era el 8%, quedó en 0%, o sea, como un mecanismo de estímulo. También se redujeron los impuestos para los insumos de toda la industria aérea. Se dio autorización para hacer planes especiales regionales de turismo, que los municipios y los departamentos ajusten su normatividad de planeamiento urbano. Allá se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, que es local, para estimular, promover la realización de proyectos. O sea, hay una serie de mecanismos. Sin duda que eso es muy importante, pero quizá lo más importante es el mensaje que se manda, que se envía a los agentes económicos que tienen que ver con todo el turismo. Hay una decisión clara de recuperar, digámoslo, el turismo, no ponerle el estigma que gracias al turismo es que se ha generado la pandemia como ha ocurrido en otras partes. Allá hay claramente una idea en ese sentido de decir el turismo es una opción en términos de desarrollo que vamos a fomentar y vamos a estimular hacia el futuro. O sea, hay una apuesta, un incentivo claro y determinado del gobierno para apoyar tanto los agentes económicos del turismo como los pasajeros, los turistas. Entonces, es como que dar un incentivo a todos para recuperar
¿Es eso? Es exactamente eso y como tú dices, tanto a los operadores, a la industria turística como a los pasajeros, evidentemente. Si uno reduce o quita el impuesto, el IVA, obligatoriamente los pasajes tienen que se reducen en una proporción similar y eso pues para el usuario es fundamental y estimula, digámoslo, la demanda y estimula la oferta de sillas, o sea, en las aerolíneas. Lo mismo pasa con el impuesto al consumo, ¿no? Colombia tiene una importante inversión extranjera en turismo, no solamente desde el punto de vista de operadores de hoteles y turísticos, sino empresas que invierten y construyen y compran hoteles en Colombia y sitios turísticos para recibir turistas. No es solamente el esquema meramente de operadores. Sí, Empresas claro. españolas, ¿sí? Están allá, de ibéricas, están, digámoslo, en Colombia como inversionistas. Ha leído también que lanzaron la primera política de turismo sostenible de Colombia. ¿Quiere hablarnos de eso? Sí, o sea, digámoslo, Colombia tiene unas características particulares desde el punto de vista de sostenibilidad. O sea, hay una tendencia en grupos, a lo mejor todavía minoritarios, de considerar que el turismo, así sea una industria sin chimeneas, tiene un efecto sobre el medio ambiente, o sea, sí, Sí, muy, sí. muy grande. Evidentemente, Colombia tiene unas ventajas en términos de naturaleza muy importantes que evidentemente Colombia tiene que cuidarlas. Por ejemplo, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo en términos de en términos de cobertura forestal, o sea, en términos de protección forestal, Colombia, digámoslo, también se destaca. Es el primer país en diversidad de aves. Son más o menos 1.950 especies de aves. Eso es muy importante en términos de turismo. Es el tercer país en diversidad en todo el tema de palmas, o sea, forestalmente hablando. En términos de anfibios, mariposas y plantas, es también el segundo en el mundo. Entonces, esos son activos que hay que Claro, proteger y hay que cuidar. Entonces, claro. ahí arranca todo el modelo de sostenibilidad, no solamente para el turismo, sino para todas, digámoslo, una serie de actividades. Pero adicionalmente hay unos polos de desarrollo que tienen un componente de naturaleza, digámoslo, muy, muy importante. Por ejemplo, en Colombia, todo el tema el avistamiento de ballenas, por ejemplo, es una cosa absolutamente, digámoslo, espectacular. Y delfines, también en términos de flora y fauna, también ese tema de avistamiento es fundamental. Hay un componente, digámoslo, de deportes extremos que está vinculado claramente al tema de naturaleza, de pesca deportiva, de agroturismo, que es una cosa muy importante. Cuando uno habla del café en Colombia, que es un producto, es su insignia, digámoslo, o de las flores, ligado a esas flores y a ese café, hay programas de turismo. O sea, ¿sí? La zona cafetera en Colombia tradicional que se conoce con el nombre de eje cafetero, que tiene un desarrollo muy importante en términos de infraestructura vial y de infraestructura aérea. Las fincas cafeteras se han convertido en modelos turísticos, ¿no? Con todo un modelo, no tanto Programas específicos para eso, sí. para eso. En términos de la playa, que es Cartagena, por ejemplo, también tiene un componente, digámoslo, también de protección, digamos, la naturaleza. En eso hay mucha conciencia y se ha ganado en Colombia y hay una expresión que usa el presidente de la República y dice, producir conservando y conservar produciendo. O sea, eso se aplica
no solamente a la industria extractiva de recursos naturales, sino también al turismo, ¿no? Quería para terminar, una vez que estamos terminando nuestra entrevista, hablar de un artículo que yo he leído en un periódico colombiano que hablaba de algunas de las posibles tendencias y actividades turísticas que predominarán en este año que está empezando. Entonces, ellos hablaban de turismo de naturaleza, turismo nacional, turismo rural, que es alquiler de casas rurales, de caravanas, y destinos cerca de casa, que las personas pueden escoger las vacaciones cerca de casa. ¿Es así que las apuestas van a ser estas? ¿El investimiento va a ser en turismo de naturaleza, nacional, rural y cerca de casa? ¿Es así? Sí, ya hablamos de turismo de naturaleza. Colombia tiene unas zonas, digamos, los naturales muy destacadas, que son, por ejemplo, una parte significativa de Amazonía está, sí, digámoslo, localizada en Colombia. El tema de la zona de producción de café, zona de producción de azúcar, por ejemplo, los grandes ingenios y la gran producción. Ahí hay un tema, hay gran cantidad de películas, no solamente en términos de café, sino también de azúcar, por ejemplo. En el llano, todo el tema del turismo deportivo y del turismo de deportes extremos también es, digámoslo, fundamental, o sea, toda la zona. Colombia, digámoslo, solamente para hacer una mención, en Colombia no hay estaciones, o sea, estaciones como ocurre el invierno, el otoño, no. Colombia tiene simultáneamente todos los climas, clima cálido, clima templado, clima frío, y puede uno encontrar en una distancia de 1 hora el clima cálido al clima, digámoslo, al clima frío, ¿sí? Todas las formaciones geológicas en Colombia en términos de páramos, nevados, existen relativamente cerca y se puede uno comunicar, digámoslo, en eso. Hay otras, digámoslo, la zona de naturaleza muy cercana al mar, que es toda la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, está el parque, todo lo que es el parque Tayrona, todo el paisaje de la Orinoquía, digámoslo, todo eso en términos de naturaleza. Evidentemente, hay un tema, digámoslo, cultural. Colombia, como ocurre en países como Portugal y España, hay eventos culturales en toda la dimensión, toda su formación étnica y su formación cultural por regiones, ¿no? Colombia integra muchas regiones, la región pacífica, que es afro, en buena parte, la región caribe, que digámoslo tiene otra concepción, también el área andina, que es ya vinculada al tema naturaleza, o no a naturaleza en el sentido de naturaleza andina, de los países andinos, montañosa, sí, digámoslo, Bogotá es un centro de negocios muy importante, que ese es también un punto de turismo que es para reuniones y para eventos grandes. Colombia es considerado uno de los países dentro de los 20, 25 países más importantes para realizar eventos. Entonces, eso, turismo, ¿sí? Significativa. Y todos esos mecanismos están incluidos en la ley de turismo como acciones puntuales que se van a desarrollar para fomentar, digámoslo, ese turismo. Lo que tú dijiste ahorita, todo el tema del paisaje cultural es súper, digámoslo, importante para encontrar cerca de casa, ¿sí? Las opciones de visita también. En ciudades como Bogotá, ¿sí? El entorno bogotano tiene una belleza natural muy grande y uno puede estar en Bogotá y en el día visitar y regresar en forma importante, lo cual constituye, pues desde el punto de vista del presupuesto de un turista, algo, digamos, lo importante, no tiene que desplazarse en distancias muy largas, ¿no?
Muy bien, Silverio. Me parece que hay muchísimas razones para visitar a Colombia por muchísimas intenciones diferentes. Para terminar, quería solamente preguntar, me parece que es algo también importante cuando hablamos de turismo y de salir de nuestro país para ir a otro país y conocerlo. Además, con este momento que vivimos de la pandemia, lo que se pudiera decir algo a los potenciales turistas que potencialmente van a visitar a Colombia, que les diría no de las atracciones, una vez que ya habemos oído, pero de la seguridad, de la importancia de viajar, conocer el país con todas las medidas de protección que esta pandemia nos pide en este momento. ¿Qué diría a los turistas que están pensando en visitar a Colombia? Que Colombia tiene, digámoslo, una variedad, una gran variedad de opciones, como pasa en el mundo, o sea, en los Estados Unidos, incluso, digámoslo, Europa, o sea, y los países latinoamericanos, pues hay que tener unas precauciones en términos de seguridad, ¿sí? No solamente de seguridad, salud, sino también seguridad, digámoslo, física. Hay, Estamos hablando de seguridad sanitaria, de la salud, porque sí, estamos sí, viviendo este momento, incluso aquí a Portugal es lo mismo, los hoteles y los restaurantes, ahora estamos cerrados en restaurantes y hoteles, pero cuando habíamos abierto hay medidas específicas, incluso el gobierno portugués ha instituido una medida que se llama un celo que las instituciones hoteleras y restaurantes pueden poner diciendo que cumplen todas las reglas necesarias para que las personas puedan disfrutarlas y usarlas en seguridad. Era de eso que estaba hablando. sí, Colombia tiene, o sea, sellos en ese sentido. Es más, mire, solamente una cosa anecdótica. Hubo unos viajeros extranjeros, específicamente, creo que habían 2 portugueses y varios españoles que viajaron. Posteriormente nos reunimos con ellos y dijeron, nos sorprendió la seguridad sanitaria de Colombia. Uno llega al aeropuerto y allá tiene que presentar su certificado como pasa en cualquier parte, pero adicionalmente le toman placas, los zapatos, la ropa, le hacen, digámoslo todo. Cuando va uno al restaurante, es sorprendente, o sea, le ponen, le miden, digámoslo así, le toman la La temperatura, temperatura. las manos, ¿sí? Los zapatos, o sea, y dijo, eso se volvió ya una práctica, digámoslo, importante. Evidentemente, pues las cifras de la pandemia preocupan, o sea, Colombia, como todos los países, o sea, está pasando, lo que está viendo Europa es absolutamente dramático también, y uno dice, puede uno flagelarse y decir uno, es que no somos disciplinados, sí, pero esto es una pandemia, o sea, esto no aparece sino cada 100 años. Entonces, Colombia, en términos de seguridad, ha tenido un reconocimiento. La Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas han destacado a Colombia como algo importante. El programa de vacunación anunciado por el gobierno comenzará en un espacio menor de un mes con una cosa muy específica de cómo va a ser la distribución, que tiene un elemento, digámoslo, importante, y es que va a haber una parte muy grande de vacunas gratis, como es el compromiso internacional por parte de los estados, pero en Colombia también se acaba de aprobar una normatividad que establece que a partir de determinado momento el sector privado pueda adquirir vacunas para suministrarlas en las agencias privadas. O sea, yo creo que en todo el tema de sanitario, Colombia, digámoslo, está bien, y uno dice bien, es que bien es tomar las medidas y aplicar, digámoslo, esas medidas al alcance de las posibilidades, como ocurre en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Silverio Gómez. Ha sido un placer hablar con usted. Bueno, Para darnos conocimiento a las personas que siguen la Casa de América Latina, que son, además de portugueses, las comunidades latinoamericanas que están aquí a Portugal, que nos siguen en nuestras redes sociales para decirnos cómo está el turismo y por qué razón las personas pueden pensar en viajar y conocer Colombia. Muchas gracias. Hasta breve. no, muchísimas gracias a ti, y pues y esperando que
que pasemos este túnel, ¿sí? Que estamos viviendo, digámoslo todos, de la mejor manera, o sea, ¿sí?